nuestra amiga María Guadalupe Bernal, Lupita Bernal, que ya se escucha bien. Bien, si ya se escucha bien, voy a retomar el punto desde donde me quedé. Estábamos hablando acerca de eh, esta, el perfil psicológico que tienen todos estos empresarios y políticos de las últimas décadas que se han dedicado a vender al país. Todos nuestros recursos naturales eh, pues han sido entregados a países extranjeros y a empresarios extranjeros. Y dijera uno, bueno, al menos ellos sacaron pues, una buena raja, una buena cantidad de dinero. Sin embargo, ni siquiera eso, porque lo que les dan, hablando de presidentes, secretarios de Estado, etcétera, pues es una bicoca, una migaja en relación a lo que estos empresarios sacan de nuestro país, hablando en términos económicos. Eh, digamos que hasta tontos son en ese sentido, ¿no? Y decía hace un momento que son personas apátridas, explicando que apátrida es un término que significa sin padres. Y decía que apátridas son en dos sentidos o en dos vías. Una de ellas es que no tienen padres, o sea, sin padres significa que no tiene padres y como decimos coloquialmente en México, pues no tienen mamá, por no decir madre, ¿no? Entonces, ese es por un lado y por el otro, son gente que detesta México, que no ama la patria, que no ama al país. En ese sentido son apátridas. Y empezaba a comentarles, antes de que empezara a dar problemas aquí el audio, que este perfil psicológico de estos mexicanos se genera a partir de la conquista. Cuando llegan los conquistadores de España y de Portugal, hay un sometimiento de los pobladores de nuestras culturas prehispánicas. Recordemos que una conquista tiene la única finalidad de apoderarse de los bienes, de los recursos materiales del territorio del país o del pueblo conquistado. Y utilizan el segundo término, el segundo objetivo es el de conquistar la psicología y la mente de las personas, mantenerlas en un dominio psicológico. Y esto lo logran mediante dos técnicas fundamentales. ¿Cuáles son estas técnicas fundamentales? Primero, llegar al pueblo conquistado y destruir toda su cultura, toda su cosmogonía, es decir, toda la visión que tienen del mundo. Y la otra parte es destruir su propia identidad. Es por eso que cuando llegan aquí los españoles y ya se materializa la conquista, pues comienza la destrucción total de todos los vestigios antropológicos, toda la serie de códices que estaban escritos, pues obviamente donde estaba escrita toda la sabiduría de la Toltecayot o la sabiduría quetzalcoatiana, con la finalidad de despersonalizar al pueblo autóctono. Se destruyeron pirámides, códices, toda la sabiduría de la Toltecayo empezó a ser destruida. Y recordemos que en aquel tiempo se destruían estas pirámides y con las mismas piedras, con el mismo material, se construían las iglesias. Recordemos que los españoles eran en su parte filosófico-religiosa, traían toda una corriente degenerada, deformada del cristianismo. Y ellos llegaron aquí con una bandera de amor que es esencialmente la cristiandad, es el amor mismo. Entonces llegan con esa bandera, pero detrás de esa bandera viene la destrucción. ¿Ok? E implantan las iglesias para
condicionar, para volver a reeducar a todo el autóctono, a todos los habitantes de los pueblos prehispánicos, y se empieza a dar este sincretismo, decía yo, ¿no? Y explicaba hace un momento que el sincretismo no es otra cosa que la mezcla de dos culturas, ¿sí? Eso es un sincretismo. De tal manera que gradualmente, conforme fue pasando el tiempo, a las nuevas generaciones se les empezó a tratar como esclavos, como sirvientes, y empezó el desprecio, la humillación, la vejación de todo autóctono, despersonalizándolo de su verdadera identidad, de esa enorme y fantástica sabiduría con que se contaba antes de la llegada de los conquistadores. De tal manera que eh, en medida que fue transmitiéndose ese condicionamiento de generación en generación, se empezó a cristalizar en el inconsciente colectivo esa actitud de negación sobre su propia identidad. Me refiero a el desprecio por el color de piel, por los rasgos fisiológicos y a divinizar, a elevar la condición fisiológica y educacional, cultural de los españoles. Es decir, si eres güerito, eres digno de ser mi jefe, mi patrón, mi amo, mi dueño. Y yo, autóctono, con rasgos toltecas, mexicas, zapotecas, olmecas, eso es despreciable, eso es digno de ser humillado, despreciado. ¿Sí? Entonces, decía que es que me llegaron algunos mensajes de StreamYard, pero bueno, les decía que esta, estos condicionamientos, estas ideas que se manejan y que van cristalizando en la psicología del mexicano, pues eso es lo que se va transmitiendo de generación en generación. De tal manera que ya era parte de su lenguaje el decir, sí, mi señor, lo que usted guste, lo que usted mande, estoy para servirle, o sea, casi casi abuse de mí, cosas así. Y si ustedes lo notan, son frases que siguen estando enquistadas en la psicología del mexicano actual. ¿Sí? Y cuando alguien dice a otra persona, estoy para servirte, él cree que está diciendo algo muy educado, cree que está reflejando una gran educación, cuando lo que en realidad está diciendo es, estoy para servirte, tú eres mi amo y tienes derecho de abusar de mí, tienes derecho de verme la cara de tonto, porque yo soy moreno y tengo rasgos autóctonos. Eso es lo que realmente se está diciendo, aunque las personas lleguen a creer que son sumamente educadas, ¿no? Entonces, es así como de generación en generación se va transmitiendo estas ideas, este condicionamiento, y podemos ya empezar a notar por qué hay tanto apátrida en las últimas décadas, decía al inicio, principalmente a nivel político, principalmente a nivel empresarial, porque los empresarios de alto nivel, los mexicanos, los que sí son mexicanos, no aman a su patria. Son de hecho por ese tipo de condicionamientos que desprecian al mexicano, desprecian el color de piel, desprecian los rasgos autóctonos y buscan, una vez que niegan su propia raíz, están tratando de imitar, hacen todo lo posible por llegar a ser como español, hoy día en este tiempo como americano, y se ensalzan esa pseudocultura americana, ¿no? Y por supuesto que cuando llega una empresa de otro país y les propone pues, apropiarse de la minería, del petróleo, del gas, de tantos recursos naturales, la explotación de la madera,
pues ellos acceden, ¿no?, de una forma fácil, con toda la intención, consciente o inconsciente, bueno, de hecho inconsciente, de que sean reconocidos y admitidos por ellos. Decía en un programa pasado acerca de este presidente de Argentina, que es un verdadero tonto, ignorante, y les comentaba que su actitud de denostar al pueblo mexicano, recuerden que su declaración fue, es que los mexicanos salieron de los indios, ¿no?, los brasileños de la selva, y nosotros venimos de los barcos, decía. No, no se puede ser más apátrida, racista, ignaro, tonto y estúpido que eso, ¿no? Y digo estúpido, no utilizo ese término, no utilizo este término en cuestiones peyorativas, sino realmente como es, porque la estupidez no es una grosería, es un trastorno psiquiátrico, psicológico, ¿sí? Entonces, ¿el por qué toma esa actitud de denostar a los mexicanos, a los brasileños? Porque quiere, negando sus propias raíces, sus propios rasgos fisiológicos, quiere aparentar ser como los europeos. Él quiere y anhela ser europeo, cuando en realidad, ¿sí?, es un autóctono, o sea, es un argentino de raíz, ¿sí? ¿Notan ustedes por qué expreso las cosas como las expreso? Eso es su ser un apátrida, eso es ser un racista, alguien que odia su propia raza. Y así como este presidente actual argentino, que es un bobo, ¿sí?, pues así muchos mexicanos empresarios y políticos detestan sus propias raíces por todo este embalaje, toda esta cristalización psicológica que ha venido de tiempo en tiempo, de generación en generación, hasta nuestros días. Es por ello también que pues, llega como hoy día un presidente como Andrés Manuel, que es un patriota, alguien que pues evidentemente ama a su nación y hace y trabaja duro por ella, y que no es un racista, que no es alguien que detesta sus raíces sino las ama, pues a ellos no les cae bien, ¿no? Por eso tanta presión, tanta mentira que hacen. Y esto también, por otro lado, obedece a que estamos viviendo en un sistema que se ha ido construyendo, al menos aquí en México, desde la época de la conquista, un sistema piramidal de poder. Es decir, en la cúspide, en la punta de la pirámide, están los grandes empresarios, que son los que realmente quieren controlar al pueblo, ¿no? Lo tienen dominado, subyugado, mentalmente condicionado a seguir siendo un servil, un esclavo, un sirviente, ¿sí? De tal manera que abajo de ellos tienen como poder económico, ellos tienen controlado, y no al 100%, pero en México afortunadamente está cambiando esta situación con el actual presidente, pues ellos tienen controlado al poder político. De hecho, el objetivo de ellos es denostar al poder político con frases como eliminemos a los plurinominales, el político es un ratero, que sí lo es, pero esa promoción por parte del poder económico es para quitarle el poder y ellos tomar el poder absoluto y tener debajo como esclavos y sirvientes a toda la nación, a todo el pueblo mexicano. Y claro, como sistema de poder y de control, ¿cómo controlan al pueblo mexicano hoy día? A mucha gente, muchos mexicanos, ¿cómo los controlan? Pues a través de condicionamientos, sigue siendo la misma técnica. Ideas que emanan de ellos y que pululan en la conciencia de la sociedad, pero que son ideas altamente esclavizantes, ¿sí? Ideas, por ejemplo, como tú, como trabajador, te tienes que poner la camiseta, ¿no? Y la gente se va, porque como tiene su conciencia dormida, son como robots
les graban en su mente que tienen que trabajar intensamente, que tienen que luchar, ponerse la camiseta, ser el número uno, y una clase así de ideas que abundan en la sociedad, y la gente las toma y reacciona en consecuencia, y se ponen a trabajar como loquitos, como esclavos, como sirvientes, ¿sí? Y nunca llegan a ser ricos. Aquí en México, el poder económico que está en 3 o 4 familias, estoy hablando nada más de México, tienen el 70% del dinero de México y el 30% está repartido entre toda la población, ¿no? Les decía en una ocasión, bueno, estas ideas sugestivas, condicionantes y esclavizantes de, por ejemplo, tú tienes que ser el número uno, y las personas no reaccionan, no razonan, porque cuando yo empecé a escuchar estas frases dije, bueno, ok, en esta empresa donde trabajo, ¿sí? Éramos 120 trabajadores, todos vamos a luchar por ser el número uno, pero de número uno nada más es uno. Entonces, ¿de dónde salen los 129 restantes que ellos van a ser el número uno? ¿No? O sea, la persona que de conciencia dormida no alcanza a entender esa parte, no puede razonar por toda la serie de condicionamientos que tiene, ¿sí? Recuerdo una investigación que se hizo hace tiempo en donde pusieron a varios niños eh, de entre 5 y 6 años y les presentaron un muñeco de trapo con rasgos de raza blanca, ojo azul, piel blanca, y le pusieron un muñeco con rasgos autóctonos, una muñequita con trenzas de piel morena y rasgos autóctonos. Y la pregunta que le hicieron a los niños fue, ¿cuál muñequita está más bonita? Niños mexicanos. Y los niños decían, esta está más bonita, se escogían la de piel blanca y ojos de color. ¿Sí? Y luego le preguntaban, ¿cuál es la más fea? Y decían que la muñeca con rasgos autóctonos era la más fea, ¿no? Ese es el condicionamiento que se tiene desde niños. ¿Cómo se va condicionando a las personas? Pues por los medios de comunicación. Hoy día las redes sociales, la televisión, etcétera. Si vemos los programas de televisión, siempre en las escenas, por ejemplo, de estas espantosas series llamadas telenovelas o taranovelas, aparece la gente de poder, la gente rica, y son actores de piel blanca y ojo de color. Y los actores que la hacen de sirvientes, de choferes, el vago, el delincuente, el mafioso, son actores de rasgos de color así como nosotros, ¿sí? Y rasgos autóctonos. Y eso es parte del mensaje condicionante que entra en la psicología del niño y lo va condicionando. Pues por eso el niño cuando crece se vuelve una apátrida, se vuelve un racista, alguien que se denosta a sí mismo, denosta sus propias raíces. Pero ese condicionamiento viene desde los medios de comunicación. Ahora, ¿quién son los dueños de comunicación? Pues los grandes empresarios, estas 3, 4 familias que he estado mencionando, que son las que tienen el poder económico en el país y que tienen subyugado al pueblo mexicano. Por más que un mexicano diga en este momento que me esté escuchando, eso no es cierto, es una exageración. Pues sí, pero estoy hablando a nivel social o como masa de la sociedad mexicana, ¿no? Si no, ¿cómo se explica tanta traición, tanta venta de nuestro país, de nuestros recursos naturales de nuestro país, ¿no? Entonces, todo esto proviene a partir de la conquista. Ya no puse, quiero explicarles que ya no puse el video del maestro Marín, como estoy transmitiendo directamente de la página de Facebook, pues no me permite hacer esa transmisión, ¿sí? De tal manera que, pues así me estoy yendo
si fuera cantante a capela, ¿no? ¿Sí? Tratando de explicar, ojalá me estén siguiendo con este razonamiento. Yo quiero comentarles algo. Fíjense ustedes que comenta el maestro Marín que una vez que llegan los españoles aquí a México, ellas primero llegan a Yucatán y ahí existía una mujer que hablaba el náhuatl, el quiché, y cuando llegan los españoles, específicamente Hernán Cortés, él trae un intérprete. No recuerdo ahorita su nombre, pero este intérprete se comunica con esta mujer, ¿sí?, que era políglota, y ella aprende el español y se convierte en la traductora de Hernán Cortés. Y al hablar español, al hablar náhuatl y quiché, por eso digo que era una políglota, pues adquiere un gran poder. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Se llamaba Malitzin, que hoy día la gente conocemos como la Malinche. El término Malinche es un arquetipo, no es un nombre. Es un arquetipo perdón, es un arquetipo que eh, significa ser un traicionero, ser un traicionero hacia la patria, ser una apátrida. Porque Malintzin, al ser autóctona, ¿sí?, de hecho creo que era, bueno, no recuerdo si era mexica o no, pero estaba traicionando sus propias raíces. Y cuando llegan aquí al centro de México, para aquel entonces ya estaba formada el pueblo mexica, que era un pueblo básicamente guerrero, a diferencia del pueblo tolteca, a diferencia del pueblo maya. este, Se da una gran matanza. Y cuando llegan aquí a México, aquí al centro de México, eh, Malitzin se comunica o entabla relación con los principales jefes o directivos, por llamarlo en términos de nuestro tiempo, ¿no?, de los pueblos autóctonos, y empieza la comunicación con Hernán Cortés. Pero ella les vende a ellos la idea de que Hernán Cortés era un enviado de Quetzalcóatl, ¿sí? Inclusive sabiendo que Quetzalcóatl el Blanco eh, le indicó a Hernán Cortés que se vistiera de blanco para entrar en contacto con los tlamaltinines de aquel tiempo, o los dirigentes de aquel tiempo, y ellos le creyeron a Malitzin, de tal manera que lo aceptaron por 2 meses nada más, porque cuando ya se empezaron a dar cuenta que era un loco, degenerado, asesino, psicópata, pues lo rechazaron, y comienza la parte ya de la conquista a partir de ese momento, ya con las armas. Entonces decía que el término malinche, pues eso refleja, ¿no? Y hoy día estos políticos y empresarios que he estado mencionando, pues son malinchistas, ¿no? Que es muy gracioso ver algunos grupos de mujeres eh, que feminoides o feministas, como les dicen, que se promueven a través de este símbolo de la Malinche. Y a mí me da mucha risa porque digo, bueno, si ya supieran lo que están diciendo, pues inmediatamente se quitarían esa banderita de ser, de utilizar a la Malinche como símbolo, ¿no? Que es altamente denostable, bajo y denso. Eh, También quiero mencionarles en este momento que ojalá nos puedan mandar un mensaje haciendo alguna pregunta, un comentario. No lo puedo poner aquí porque, repito, estoy transmitiendo directo desde Facebook. Y para poderles mandar un saludo y saber quién está conectado, porque veo que entran personas y se salen inmediatamente, o algunas duran poquito y escuchan y se salen. En fin, hoy día, ya hablando de este tiempo,
Este presidente Andrés Manuel, esto que voy a comentar tiene una razón de ser. Recordarán ustedes que cuando él era candidato, eh, muchas etnias de México, todos sus abuelitos de la mexicanidad que le dicen, lo invitaban a ceremoniales, inclusive en algunos noticieros de la televisión abierta llegaron a pasar algunas escenas. Todos estos ceremoniales eran para entregarle el bastón de mando. El bastón de mando se le entrega a un hombre de sabiduría, a un líder. Entonces, prácticamente todas las etnias importantes de México le entregaron al presidente Andrés Manuel su bastón de mando. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos lo reconocen no solo como persona, sino como ser espiritual. Se entienden quién es él como ser espiritual. Y al reconocerlo, es por eso que le entregan el bastón de mando. De hecho, he de comentarles que hay un ceremonial que se hizo de los principales tlamaltinines o dirigentes de toda América que le dieron su respaldo. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque hoy día la realidad es que hay una lucha intensa, es una lucha superlativa entre los poderes fácticos y este movimiento de patriotismo, de nacionalismo que representa Andrés Manuel López Obrador. Claro, esto no se ve en las noticias, esto no lo dice López Dóriga, no lo dice no lo dicen en TV Azteca, ni en Televisa, ni Grupo Imagen. Por supuesto que no lo van a decir. Pero los que estamos en estos ambientes, mi persona que conoce mucho y se mueve mucho en estos ambientes, pues lo sabemos, ¿no? Que todos estos grupos de, de nuestros verdaderos representantes de nuestra cultura, de nuestra raíz, porque esas raíces siguen vivientes, a pesar de nosotros los citadinos, lo reconocemos a él como alguien de un supremo liderazgo. Entonces la lucha es intensa y quiero decirles además que tal vez en otro programa ya hable del sistema de poder, el sistema de cosas, donde ya les especifico de quiénes son los más poderosos del país, cuáles son los más poderosos del planeta que están metidos en el país, a quiénes controla y por qué está esta lucha intensa que ustedes pueden ver en la televisión con comentarios que están moleste y moleste, siempre tratando de denostar al presidente desde los noticieros, estos pseudoprogramas de pseudoanálisis político, etcétera, que tienen toda la intención de, como dice el presidente, les denomina ¿cómo les dice? Los conservadores, ¿no? Haciendo referencia a que ellos quieren conservar el anterior sistema, o sea, este sistema de poder que he estado describiendo desde el principio, de tal manera que esa lucha es intensa, intensa. Dijéramos en los días miércoles, es una lucha luz-oscuridad, todo el tiempo. Ya son las 7, no he recibido ningún otro mensaje. De hecho, hay muy pocas personas conectadas. Así es que pues les ofrezco una disculpa porque ya no pudimos hablar en la línea de razonamiento que estaba planeada, ni pudimos escuchar al maestro Marín. Así es que pues les ofrezco una disculpa por ello y vamos cerrando el tema diciendo que cuando mi persona habla acerca de la posibilidad de que México se convierta en una superpotencia, de que México sea la nueva luz del mundo, ese cambio no se va a dar en automático o nada más con todo el movimiento que está generando el presidente Andrés Manuel,
sino que se tiene que dar un cambio gradual de la psicología del mexicano. ¿Cómo se da ese cambio? Pues en primera instancia tenemos que recobrar nuestra hermosísima cultura, esa gran sabiduría que tenemos, que no existe otra en el planeta superior a esta cultura. Claro que todos los apátridas, todos los racistas que me escuchan, se estarán muriendo de risa, pero gradualmente el trabajo que mi persona está haciendo y muchos como yo, hermanos de Senda, que estamos trabajando no solo en México, sino en todo el mundo, estamos en Colombia, estamos en Argentina, estamos en España, estamos en Inglaterra, Alemania creo que todavía no llegan algunos allá. Estamos trabajando desde las bases sociales para promocionar, reculturizar a la, no solo a México, sino a la población mundial, que también es sujeta de esclavitud por los poderes mundiales. Pero regresando al punto de aquí de México, es necesario recobrar nuestra gran cultura y conforme vaya pasando esta sabiduría de generación en generación, pues el pueblo mexicano en el futuro va a ser una superpotencia. Claro, se ocupa, como dice la gente hoy día coloquialmente, que se mueran los apátridas, y no es que les desee la muerte, sino ya generacionalmente tienen que ir, tenemos que ir saliendo, digo, porque yo no me voy a quedar aquí, y en medida de que las nuevas generaciones vayan recobrando esta sabiduría, esta dignidad que tenemos como mexicanos, este reconocimiento de nuestras razas, vamos a ir formando de esta manera la nueva raza mexicana. Es así como según mis cálculos, a partir de unos 10, 15 hasta 20 años, México va a poder ser una superpotencia. No existe otra cultura más avanzada, más desarrollada en el continente como nuestras culturas prehispánicas, como todo el valle de la Náhuatl, o como toda la cultura del atol Tecayot, o como yo le digo, la cultura de Quetzalcoatliana. No existe ninguna otra. ¿Sí? Eh, Solamente para dar un punto de referencia, cuando los españoles llegaron aquí a México, ellos venían de un virreinato y venían de un reinado, cuando nosotros aquí manejábamos ya en nuestro sistema de gobierno, pues una democracia participativa. Eso ya lo expliqué en otro programa, y ya conocíamos que el planeta Tierra estaba girando en derredor del Sol y que el Sol estaba girando en derredor de un Sol central en la galaxia. Esto está completamente demostrado cuando estudiamos la piedra del Sol, que hoy día mal le dicen calendario azteca. Eso de calendario azteca es una tontería de los antropólogos ignorantes europeos de conciencia dormida. En realidad es la piedra del Sol. Y cuando hacemos el estudio, que un día vamos a hacerlo aquí, todo el simbolismo que tiene, nos damos cuenta de que ellos realmente sí sabían, ¿sí?, que estábamos en un sistema planetario y todo lo que mencioné, cuando los españoles creían aún que la Tierra era plana en aquel tiempo, ¿no? Nosotros ya sabíamos todo esto, ya teníamos la primer calculadora, y no me refiero al ábaco, ¿sí?, al ábaco chino, sino ya teníamos nuestra propia calculadora. O sea, éramos unas culturas impresionantemente avanzadas, y todo eso fue eliminado de la conciencia del mestizaje, y ha llegado a nuestros días. Si le preguntamos a un niño de 10 años sobre nuestras culturas, pues lo único que sabe es las poquísimas tonterías que... ¿no? Y bueno, ya hasta me estoy enojando. Bueno, la cuestión es de que decía, tenemos que ir al trabajo y espero que dé algún día algún resultado.
que lo tiene que dar. Preguntaban hace poco de por qué sigo insistiendo a transmitir en vivo cuando hay pocos, en los lunes, los miércoles y los viernes, en todos, en los diferentes temas que trato. ¿Y por qué sigo transmitiendo? Pues porque esto queda como testimonio en primera y porque en algún momento va a viralizarse todo esto. Y yo estoy cumpliendo con mi trabajo, eh, con lo que quiero hacer, porque son cosas que amo hacer y lo seguiré haciendo hasta que mi Padre, mi Dios interno, me diga, hasta aquí, déjalo y te voy a mandar a trabajar a otro lado. ¿Ok? Así es que, amigos, amigas, les agradezco mucho, los pocos que están, que me hayan escuchado. Vamos a dejar hasta aquí esta transmisión, recordándoles que los lunes hablamos sobre los temas de el desarrollo armónico de la familia. Los días miércoles hablamos del despertar de la conciencia a partir del cuarto camino y la sabiduría universal. Y los días viernes, como hoy, pues hablamos de México consciente, el análisis consciente del pasado, presente y futuro de México. Así es que les agradezco mucho, les mando un abrazo y ya saben, como siempre, desde el fondo de mi corazón les deseo que experimenten la paz más profunda y que la luz de la conciencia brille intensamente en su interior. Recuerden, mi nombre es Ismael Palacios Ortiz, pero en realidad yo soy yo. Hasta pronto.